El suave golpear de las gotas de lluvia en la cara, preludio de andar toda una noche fuera de la cama, ansioso de ti, borracho de vivir, cansado de ver puertas frente a mi nariz, vencido sin tener un sitio a donde ir. Hola Nerea, Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, un poquito Gracias. nerviosa, pero bien. Gracias por dejarnos un poquito de tu tiempo para la poltrona de Saab. Primera pregunta, que es la que siempre hacemos a nuestros entrevistados, es ¿quién es Nerea Viciano? Pues Nerea Viciano es una valenciana de 24 años que vino acá a vivir aproximadamente sobre el 2005 y que es fallera pues de toda la vida. ¿De dónde viene tu pasión fallera? ¿De la familia? Pues, ¿De ti en concreto solamente? Mi pasión fallera viene de mi familia. Mi familia, mi madre, mis tíos, mis abuelos han sido falleros toda la vida. De hecho, mi abuelo fue presidente 2 años de mi antigua falla. Y pues mira, yo antes de nacer ya era fallera. ¿Cuál es tu antigua falla? Jesús San Francisco de Borja, en Valencia. Y luego viniste aquí a Colinas. Aquí. Al mudarme aquí, pues era un trastorno subir, bajar, así que decidí cambiarme de falla. ¿Pero tus padres también son de la falla? No, o sea, mi madre era fallera de la antigua falla, Pero de esta no. de esta me cambié yo sola. ¿Tienes hermanos, hermanas? Tengo un hermano, sí. ¿También fallero? No, era fallero de la antigua falla, pero ahora pero ya aquí no. Nada. Entonces, bueno, esa es la siguiente pregunta. ¿Habías estado en otras fallas que me has Sí, dicho en la de en Valencia, sí. Con tu nombramiento como fallera mayor de la falla Olmos Nieva, ¿has alcanzado tu sueño dentro del mundo fallero? Pues realmente sí, porque yo en el 2001 fui fallera mayor infantil de Jesús San Francisco de Borja y nada más terminar el año ya estaba deseando ser adulta para poder pasar a mayores y poder ser fallera mayor. Y nada, pues este año ha sido mi año. ¿Qué cambiarías durante la semana fallera? O mejor dicho, ¿hay algo que no te guste durante la semana fallera o durante las fallas? Realmente no, para mí está todo perfecto. Igual añadiría un par de días más, pero bueno, todo fallero sabe que el día 19 acabamos todos cansadísimos, no podemos más. ¿Qué les dirías a todas esas personas que están en contra de las fallas a causa de los trastornos que ocasiona? Pues yo respeto cualquier opinión, pero vamos, tienen que entender que hemos nacido en Valencia, es nuestra fiesta y que son solo 5 días. Aparte que aporta una gran economía en la ciudad durante esa semana. Entonces, nos tienen que respetar. ¿Qué opinión tienes tú de la opción que se está barajando de celebrar San José durante un fin de semana, caiga como caiga el 19 de marzo? Pues a ver, yo soy un poco tradicional, a mí me gusta que el 19 caiga el día que caiga, que acaban las fallas y punto. Pero entiendo que si acabara fin de semana daría opción a mucha más gente a poder venir a disfrutar de la crema y del último día de fallas. ¿Lo máximo de una fallera mayor es ser mayor de Valencia? No, realmente no, de hecho hay muchas falleras mayores que ni siquiera se presentan a la elección, o sea que yo creo que no, es un trabajo muy sacrificado, tienes que estar todo el año con la falla, o sea, representando a Valencia, entonces es muy sacrificado. O sea que tú, de momento... Yo no puedo, por pertenecer a un pueblo, solo pueden ¿sí? presentarse en la ciudad de Valencia y algunas poblaciones de cerca, pero por lo general los pueblos no pueden, pero yo sí que me presentaría si pudiera, a mí sí que me gusta. Empeño todo en olvidar, desordenando formas de